No se fije en mi blusa mojada, pidió la millonaria, pero el mecánico ya había visto demasiado. La tormenta caprichosa del cielo queretano estaba a punto de cambiar para siempre la vida de dos personas que jamás debieron haberse encontrado. Cuando un aseo de un imperio de la moda de 200 millones de pesos se refugió en un taller mecánico de la colonia La Cruz, completamente empapada, con su blusa de seda transparente pegada al cuerpo, no esperaba que aquel hombre de manos callosas hiciera algo que ningún otro había hecho: desviar la mirada inmediatamente y ofrecerle su chamarra limpia, tratándola con la dignidad que su fortuna nunca había logrado comprar. Valentina Herrera tenía 35 años y comandaba un imperio textil que vestía a celebridades y exportaba a toda América Latina. Hija de inmigrantes libaneses que llegaron a México con apenas una máquina de coser, había transformado el pequeño negocio familiar en una multinacional que empleaba a más de 3.000 personas. Determinada como una guerrera, vulnerable como una niña abandonada detrás de la armadura del poder, y generosa al punto de a veces no comprender que no todos querían su ayuda financiera. Su conflicto interno era una batalla constante entre la necesidad de controlar cada aspecto de su vida empresarial y el deseo profundo de encontrar a alguien que la amara por la mujer que era, no por la fortuna que poseía. Manejando su BMW por las calles de Querétaro aquel jueves de noviembre, se dirigía a una reunión crucial en el puerto de Veracruz cuando la luz de advertencia del motor comenzó a parpadear. El destino la guió hasta un pequeño taller en el barrio de La Cruz, entre casas coloniales, y el olor a café recién hecho que se escapaba por las ventanas de las viviendas vecinas. Sebastián Rojas tenía 32 años, y las manos de quien conocía cada tornillo, cada engranaje, cada secreto que guardaban los motores. Había heredado el taller de su padre hacía 3 años, junto con una deuda de 40,000 pesos que aún pagaba en mensualidades. Vivía en un pequeño departamento arriba del taller, donde el olor a aceite de motor se mezclaba con el aroma de los tacos de canasta que compraba los domingos. Honesto como los antiguos, trabajador como una hormiga, y orgulloso como quien construyó todo con sus propias manos, nunca había engañado a un solo cliente. Las viudas del barrio le confiaban sus autos viejos y él hacía milagros con poco dinero, siempre cobrando solo lo justo. Su motivación era simple: mantener vivo el legado de su padre y demostrar que aún existían personas honestas en el mundo. Cuando ella apareció esa tarde, explicando el problema del motor con voz educada pero apresurada, él rápidamente identificó un sensor defectuoso. Nada grave, media hora de trabajo. Ella esperó en la pequeña sala, donde un cuadro de la Virgen de Guadalupe compartía espacio con una foto desteñida de Hugo Sánchez. El cielo queretano decidió desplomarse sin aviso, como hace en las tardes de noviembre. Ella corrió hacia el auto para buscar documentos importantes y regresó completamente empapada, la blusa de seda volviéndose transparente, el cabello chorreando agua, toda su elegancia disuelta en vulnerabilidad pura. Era el tipo de situación que toda mujer teme: expuesta, indefensa, esperando la reacción masculina predecible. Pero él hizo lo impensable. Se dio la vuelta, se quitó su chamarra de trabajo limpia y la extendió sin mirar, indicando el pequeño baño en la parte trasera donde ella podría secarse. Su voz era respetuosa, profesional, sin malicia. En ese gesto simple, ella descubrió algo que sus 200 millones no habían logrado comprar: la verdadera clase masculina. En el baño diminuto, vistiendo la chamarra de él que olía a jabón en polvo y dignidad, ella lloró por primera vez en años. Lágrimas que lavaron 15 años de defensas, de miradas interesadas, de hombres que la veían apenas como oportunidad de negocios o trofeo sexual. Cuando salió, el mecánico continuaba trabajando, dándole privacidad sin hacerla sentir ignorada. Ella pidió disculpas por la situación embarazosa y él respondió algo que grabó para siempre en su corazón: «Usted no tiene la culpa de la lluvia, señora, y toda persona merece respeto, no importa cómo esté vestida». La lluvia persistió por horas, obligándolos a la convivencia forzada. Él preparó café en la vieja cafetera de peltre y ofreció galletas de canela que la vecina había traído por la mañana.
típica gentileza de los barrios antiguos de Querétaro. Conversaron como viejos conocidos, ella contando que trabajaba con moda, él compartiendo los desafíos de mantener el taller funcionando. No mencionó los millones, no habló de los desfiles internacionales. Quería ser apenas una mujer conversando con un hombre interesante. La primera sorpresa llegó cuando ella ofreció 500 pesos por el servicio que costaba 170. Él rechazó gentilmente, pero con firmeza, explicando que no aceptaba caridad, apenas pago justo por el trabajo realizado. Su dignidad era inquebrantable, y eso la impresionó más que cualquier demostración de riqueza. Durante las siguientes 2 horas, mientras la tormenta azotaba las calles de Querétaro, Valentina descubrió algo que había olvidado que existía, una conversación genuina. Sebastián hablaba de su amor por los motores como otros hablan de arte. Explicaba con pasión cómo cada ruido del auto contaba una historia diferente. Ella se encontró fascinada no solo por su conocimiento, sino por la manera humilde y apasionada con que lo compartía. Él, por su parte, quedó intrigado por aquella mujer que parecía conocer tanto sobre telas y diseño, pero que hacía preguntas simples sobre mecánica con curiosidad genuina, sin la condescendencia que esperaba de alguien claramente de clase alta. Había algo en sus ojos que le recordaba a las mujeres de su barrio: fuerza, determinación, pero también una vulnerabilidad cuidadosamente escondida. La lluvia comenzó a escasear cuando ya eran casi las 7 de la tarde. El BMW estaba listo, funcionando perfectamente, pero ninguno de los dos parecía tener prisa por terminar aquel encuentro inesperado. Valentina pagó exactamente lo que él pidió, sin insistir en la propina que él había rechazado con tanta dignidad. Mientras guardaba los documentos en su bolsa, ella hizo algo completamente espontáneo. Le preguntó si conocía algún buen lugar para cenar tacos en el barrio. La sorpresa en el rostro de Sebastián fue evidente. Una mujer como ella, claramente acostumbrada a restaurantes elegantes, queriendo comer tacos en la Cruz. Él vaciló un momento, pero algo en la sinceridad de su pregunta lo convenció. Le recomendó el puesto de Doña Esperanza, a 3 cuadras del taller, donde servían los mejores tacos de carnitas de todo Querétaro. Ella anotó la dirección en su teléfono celular, gesto que a él le pareció entrañable, viniendo de alguien que claramente podía permitirse los restaurantes más caros de la ciudad. Cuando finalmente se despidieron, Valentina sintió una extraña sensación de pérdida. En esas pocas horas había experimentado algo que no sentía hacía años: la simple alegría de ser tratada como una persona normal, sin pretensiones, sin agenda oculta. Sebastián le había devuelto algo que ni siquiera sabía que había perdido: la capacidad de ser ella misma. Sebastián, por su parte, se quedó largo rato después de que ella se fuera, pensando en aquella tarde inusual. No era solo su belleza lo que lo había impactado, sino algo más profundo: la manera como había escuchado sus historias sobre el taller, como había hecho preguntas inteligentes sobre su trabajo, como había llorado en silencio en su baño y había salido con los ojos más claros, como si algo se hubiera limpiado en su interior. Esa noche, mientras cerraba el taller y subía a su pequeño departamento, Sebastián no podía dejar de pensar en ella. Se preguntaba si volvería alguna vez, si aquel encuentro había sido apenas una casualidad divertida o si había significado para ella algo parecido a lo que había significado para él. Al mismo tiempo, en su elegante penthouse en Juriquilla, Valentina se encontraba en su terraza, contemplando las luces de Querétaro y pensando en las manos callosas que habían reparado su auto, en la voz serena que le había ofrecido respeto cuando estaba más vulnerable, en los ojos honestos que habían desviado la mirada para proteger su dignidad. Por primera vez en años, se durmió sin revisar emails del trabajo, sin planear la agenda del día siguiente. Su último pensamiento, antes de dormir, fue una pregunta que no se atrevía a responder: ¿qué pasaría si volviera al taller mañana? Al día siguiente, Valentina hizo algo inédito. Pasó por una panadería francesa de la zona Juriquilla y compró pan dulce y café especial, dirigiéndose al taller de Sebastián. No podía explicarse por qué,
pero sentía una necesidad imperiosa de volver a ver a aquel hombre que había tratado su vulnerabilidad con tanta delicadeza. Cuando llegó al taller a las 9 de la mañana, Sebastián estaba debajo de un suru viejo, sus piernas sobresaliendo mientras trabajaba en la suspensión. Al escuchar los pasos elegantes sobre el piso de cemento, salió con la cara manchada de grasa, limpiándose las manos en un trapo que colgaba de su cinturón. La sorpresa en su rostro fue evidente. Valentina llevaba un traje ejecutivo color azul marino, contrastando dramáticamente con el ambiente obrero, pero sonreía con una naturalidad que él no había esperado volver a ver. «Buenos días, Sebastián. Traje café y pan dulce. Pensé que podríamos desayunar juntos antes de que empiece su día de trabajo», dijo ella, levantando la bolsa de la panadería con cierta timidez. Él se quedó inmóvil por un momento, procesando la situación. Una mujer claramente millonaria acababa de invitarlo a desayunar en su propio taller. Era una situación que jamás había imaginado y no sabía exactamente cómo reaccionar. «Señora, es muy amable, pero no quiero que se sienta obligada», comenzó a decir, pero ella lo interrumpió con una sonrisa que iluminó toda la pequeña oficina. «No me siento obligada. Anoche no pude dejar de pensar en nuestra conversación. Hace mucho que no hablo con alguien tan auténtico». Sebastián limpió apresuradamente 2 sillas de plástico y las colocó cerca del pequeño escritorio donde llevaba las cuentas del taller. Valentina sirvió el café en vasitos desechables y ofreció los panes dulces como si estuviera en su propia casa. La escena era surrealista. Una CEO multimillonaria desayunando entre herramientas y motores con un mecánico, pero se sentía más natural que cualquier junta de directorio en la que había participado. Durante la siguiente hora, conversaron sobre todo y sobre nada. Sebastián le contó sobre su infancia en el barrio, cómo había aprendido mecánica ayudando a su padre desde los 8 años, cómo el olor a aceite de motor se había vuelto más familiar que cualquier perfume. Valentina compartió, sin revelar detalles de su fortuna, sus recuerdos de ayudar a sus padres libaneses en la pequeña sastrería, cómo había aprendido a distinguir la calidad de las telas tocándolas con los ojos cerrados. La conexión entre ellos era innegable. Sebastián descubría que detrás de la elegancia evidente había una mujer trabajadora que comprendía el valor del esfuerzo. Valentina encontraba en él una honestidad refrescante, una manera de ver el mundo sin complicaciones innecesarias. Cuando ella se preparaba para irse, Sebastián hizo algo que lo sorprendió a él mismo. Le pidió su número de teléfono. Ella se lo dio sin dudar y él prometió llamarla esa noche. Durante el resto de la semana, establecieron una rutina inesperada. Valentina pasaba por el taller cada mañana antes de ir a su oficina, siempre trayendo algo: café, pan, fruta, pequeños gestos que Sebastián comenzó a esperar con ansiedad creciente. Él, por su parte, empezó a levantarse media hora más temprano para asearse mejor y tener el taller más ordenado. Las conversaciones telefónicas nocturnas se volvieron largas y profundas. Hablaban de todo, de la música que les gustaba, de los lugares que habían conocido, de sus sueños y miedos más íntimos. Valentina descubría que Sebastián tenía una inteligencia natural y una sabiduría de vida que la fascinaba. Él se daba cuenta de que ella, a pesar de su evidente sofisticación, tenía una sencillez de corazón que lo conmovía profundamente. El primer momento tenso llegó al final de la segunda semana. Valentina mencionó casualmente que esa noche tenía un evento de negocios en el Hotel Marquís de la Zona Rosa, en la Ciudad de México, y por un impulso invitó a Sebastián a acompañarla. La reacción de él fue inmediata y defensiva. «Valentina, yo no tengo ropa para ese tipo de lugares, y además, ¿qué van a pensar tus amigos cuando llegues con un mecánico?» Ella se dio cuenta de que había cometido un error. La diferencia entre sus mundos acababa de materializarse de manera incómoda. «Sebastián, a mí no me importa lo que piensen otros, pero entiendo que pueda ser incómodo para ti». «No es incómodo», mintió él, «es que simplemente no pertenezco a ese ambiente». Esa noche, la llamada telefónica fue más corta y forzada. Ambos sentían el peso de una realidad que hasta ese momento habían logrado ignorar. Venían de mundos completamente diferentes. Sin embargo,
fue precisamente esa tensión la que hizo que ambos se dieran cuenta de la profundidad de lo que estaba creciendo entre ellos. Valentina canceló el evento y decidió quedarse en Querétaro. En lugar de ir a la Ciudad de México, pasó la noche caminando sola por el centro histórico, pensando en lo que realmente quería en la vida. Sebastián, por su parte, cerró el taller temprano y se fue a caminar por las calles empedradas de la Cruz, reflexionando sobre si valía la pena arriesgarse a ser herido por alguien que vivía en un mundo tan distante del suyo. Al día siguiente, Valentina no apareció en el taller. Sebastián se sintió inquieto, revisando constantemente su teléfono celular, esperando una llamada que no llegaba. Terminó el día sin concentrarse en su trabajo, cometiendo errores que normalmente no cometía. Esa tarde, cuando ya había perdido la esperanza de verla, Valentina apareció en el taller con los ojos enrojecidos, pero con una determinación férrea en el rostro. «Sebastián, necesito decirte algo», comenzó sin preámbulos. «Ayer me di cuenta de que he estado viviendo una mentira toda mi vida. He estado rodeada de personas que solo se interesan por lo que tengo, no por quién soy. Contigo siento algo que creí que ya no era posible». Él la escuchó en silencio, limpiándose las manos con el trapo, gesto nervioso que ella ya había aprendido a reconocer. «Pero también me di cuenta», continuó ella, «de que no he sido completamente honesta contigo. Y si vamos a seguir adelante, necesitas saber la verdad sobre mí». Sebastián sintió un nudo en el estómago. Había estado esperando este momento desde el principio, sabiendo que alguien como ella tenía que tener secretos, complicaciones que él no podía imaginar. «Valentina, sea lo que sea, podemos manejarlo», dijo él, aunque no estaba seguro de creer en sus propias palabras. Ella respiró profundamente y comenzó a contarle sobre su imperio textil, sobre los millones de pesos que movía mensualmente, sobre las exportaciones internacionales, sobre el mundo de lujo en el que vivía habitualmente. Conforme hablaba, observaba cómo la expresión de Sebastián iba cambiando de sorpresa a comprensión y finalmente a una especie de tristeza resignada. Cuando terminó de hablar, el silencio se extendió entre ellos como un abismo. Sebastián se sentó pesadamente en una silla de plástico, procesando la información que acababa de recibir. «Entonces no eres simplemente una mujer que trabaja en moda», dijo finalmente. «Eres una de las personas más ricas de México». «Soy la misma persona que ha estado viniendo aquí todas las mañanas», respondió ella con urgencia. «Soy la misma mujer que se enamoró de tu honestidad, de tu manera de ver la vida, de cómo me haces sentir especial por quien soy, no por lo que tengo». «¿Enamoró?», preguntó él, aferrándose a esa palabra como a un salvavidas. Valentina se ruborizó, dándose cuenta de que había confesado sus sentimientos sin planearlo. «Sí, Sebastián, me enamoré de ti. Y eso me aterroriza porque nunca había sentido algo tan real». Él se levantó lentamente, caminó hacia ella y tomó sus manos entre las suyas, callosas y fuertes. «Valentina, yo también me enamoré de ti, pero ahora entiendo por qué a veces me mirabas con esa tristeza en los ojos. Sabías que esto era imposible desde el principio». «No es imposible», protestó ella. «Somos dos personas que se aman. El dinero no tiene que cambiar eso». «El dinero lo cambia todo», respondió él con suavidad. «Cambia cómo me van a ver a mí, cómo vas a tener que explicar nuestra relación, cómo vamos a vivir nuestro día a día. Yo no puedo darte la vida que mereces, y tú no puedes pretender que tu mundo no existe». Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Valentina. «Entonces, ¿qué vamos a hacer?». Sebastián la abrazó, sintiendo cómo temblaba entre sus brazos. «No lo sé, Valentina, pero sé que no puedo perderte ahora que te encontré». Esa noche, por primera vez desde que se conocían, no hablaron por teléfono. Cada uno se quedó en su casa, pensando en lo complicado que se había vuelto algo que había comenzado de manera tan simple y pura. Valentina se dio cuenta de que tendría que tomar decisiones difíciles si quería que esa relación funcionara. Sebastián comprendió que su orgullo y sus inseguridades podrían destruir la mejor cosa que le había pasado en la vida. Pero ambos sabían en el fondo de sus corazones que lo que sentían era demasiado fuerte para simplemente rendirse.
La pregunta era si serían capaces de encontrar una manera de navegar las aguas turbulentas que los esperaban. Los siguientes días transcurrieron con una intensidad emocional que ninguno de los dos había experimentado antes. Después de la confesión de Valentina sobre su verdadera identidad, algo fundamental había cambiado entre ellos. La relación se había vuelto más profunda, pero también más compleja. Sebastián pasó 3 días sin dormir bien, dando vueltas en su cama, pensando en las implicaciones de lo que Valentina le había revelado. No era solo que fuera rica, era que pertenecía a un nivel de riqueza que él no podía ni siquiera imaginar. Se preguntaba qué querría realmente de él, si no sería solo un capricho temporal, una aventura exótica para alguien acostumbrada a tenerlo todo. Valentina, por su parte, había cancelado 2 reuniones importantes y había estado distraída en todas sus juntas de trabajo. Su asistente personal, Carmen, una mujer de 50 años que trabajaba con ella desde hacía 10 años, notó inmediatamente el cambio en su comportamiento. «Señora Herrera», le dijo Carmen mientras revisaban la agenda del día en su oficina del piso 20 del corporativo en Juriquilla, «usted no está bien. ¿Quiere hablar de lo que está pasando?» Valentina miró por la ventana panorámica que daba vista a toda la ciudad de Querétaro, donde en algún lugar estaba Sebastián trabajando en su pequeño taller. «Carmen, ¿alguna vez has sentido que toda tu vida ha sido una mentira hasta que alguien llega y te muestra lo que realmente significa ser feliz?» Carmen frunció el ceño, preocupada. En todos los años que llevaba trabajando con Valentina, nunca la había escuchado hablar de esa manera. «Señora, ¿está todo bien? ¿Tiene que ver con algún hombre?» Valentina se volteó hacia su asistente, una mujer que había sido casi una segunda madre para ella. «Carmen, me enamoré. ¡Qué maravilloso!», exclamó Carmen con genuina alegría. «¿Quién es él? ¿Es empresario? ¿De qué familia?» La sonrisa de Valentina se desvaneció ligeramente. «Es mecánico, Carmen. Tiene un tallercito en La Cruz y es el hombre más honesto que he conocido en mi vida». El silencio que siguió fue elocuente. Carmen, que conocía el mundo social en el que se movían, entendía inmediatamente las complicaciones que eso implicaba. «Señora», dijo finalmente, escogiendo cuidadosamente sus palabras, «el amor es hermoso, pero usted tiene responsabilidades, una empresa que administrar, una reputación que cuidar». «¿Y qué hay de mi felicidad, Carmen?», la interrumpió Valentina. «¿De qué sirve todo esto si no tengo a alguien con quien compartirlo de verdad?». Mientras tanto, en el taller de La Cruz, Sebastián enfrentaba sus propias presiones. Su mejor amigo, Roberto, que tenía un negocio de refacciones automotrices en el mismo barrio, había llegado esa mañana con expresión preocupada. «Sebastián, hermano, ¿es cierto lo que anda diciendo la gente del barrio?», preguntó Roberto mientras se servía un café de la vieja cafetera del taller. «¿Qué está diciendo la gente?», preguntó Sebastián, aunque ya se imaginaba la respuesta. «Que andas con una señora rica que llega aquí en su BMW todas las mañanas. Doña Esperanza dice que parece artista de telenovela, que trae ropa que cuesta más que lo que nosotros ganamos en un año». Sebastián suspiró, limpiando nerviosamente una llave inglesa que ya estaba limpia. «Roberto, ella es especial. No es como piensas». «¿Especial cómo, hermano?». «Especial como en te va a mantener, o especial como en se va a aburrir de ti en cuanto se le pase el capricho». La crudeza de las palabras de Roberto dolió porque tocaban exactamente los mismos temores que Sebastián había estado alimentando. «No es así, Roberto. Ella me ve por quien soy, no por lo que tengo o no tengo». «¿Y tú qué le puedes ofrecer a una mujer así?», insistió Roberto. «¿Cenas en el puesto de tacos? ¿Noches viendo el fútbol en la cantina?». «Sebastián, sé realista. Las mujeres como esa no acaban con tipos como nosotros». Esa tarde, cuando Valentina llegó al taller, Sebastián estaba más callado que de costumbre. Ella lo notó inmediatamente y se dio cuenta de que él también estaba enfrentando presiones de su entorno. «¿Qué pasa, Sebastián? Te veo preocupado», le dijo mientras se sentaba en su silla habitual junto al escritorio. «Valentina, necesito preguntarte algo, y quiero que seas completamente honesta conmigo», dijo él, evitando su mirada. «¿Qué es lo que realmente quieres de mí?». La pregunta la tomó por sorpresa. «¿A qué te refieres?». «Quiero decir, una mujer como tú puede tener a cualquier hombre que quiera.
Empresarios, doctores, abogados. ¿Por qué elegirías a un mecánico de barrio? ¿Es solo por la novedad? ¿Por sentir algo diferente? Valentina sintió como si la hubieran golpeado. ¿Cómo puedes preguntarme eso después de todo lo que hemos compartido? Porque mi amigo Roberto tiene razón en una cosa, respondió Sebastián, finalmente mirándola a los ojos. ¿Qué te puedo ofrecer yo que valga la pena? ¿Qué futuro podemos tener juntos cuando nuestras vidas son tan diferentes? Valentina se levantó, caminó hacia él y tomó su rostro entre sus manos. Sebastián, ¿sabes cuántos hombres me han dicho que me aman en los últimos 10 años? Docenas. ¿Sabes cuántos de ellos sabían cómo me gusta el café? ¿Cuántos se acordaban de mis historias? ¿Cuántos me hicieron sentir segura cuando era vulnerable? ¿Cuántos me trataron con respeto antes de saber quién era? Ninguno, Sebastián. Ninguno excepto tú. Él cerró los ojos, sintiendo el calor de sus manos en su rostro. Pero Valentina, el mundo no va a entender esto. Tu mundo, mi mundo. Nadie va a aceptar esto. Entonces que no lo entiendan, respondió ella con firmeza. Sebastián, toda mi vida he hecho lo que otros esperaban de mí. Construí esta empresa porque mi padre esperaba que continuara su legado. Vivo en Juriquilla porque era lo que se esperaba de alguien en mi posición. Salgo con empresarios y socializo con la alta sociedad, porque eso es lo que hace la gente como yo. Pero contigo, por primera vez en mi vida, soy yo misma, completamente, auténticamente yo misma. Sebastián abrió los ojos y vio lágrimas corriendo por las mejillas de Valentina. ¿Y qué pasa si no funciona? ¿Y si las diferencias son demasiado grandes? Entonces al menos habremos intentado, respondió ella. Sebastián, tengo 35 años y nunca he estado enamorada de verdad. Nunca había conocido a un hombre que me respetara tanto, que desviara la mirada cuando estaba vulnerable. Nunca había encontrado a alguien que rechazara mi dinero por orgullo, que me tratara como a una persona normal, que me hiciera café en una cafetera vieja y me hiciera sentir como si fuera el regalo más preciado del mundo. Se besaron entonces, ahí en el taller entre herramientas y motores, un beso que sabía a promesas inciertas y a determinación férrea. Era un beso que sellaba una decisión, luchar contra todo lo que los separaba. Pero la realidad golpeó de nuevo al día siguiente. Valentina recibió una llamada de su director de marketing, Enrique Villarreal, un hombre de 40 años que había trabajado con ella durante 5 años y que tenía ambiciones no muy secretas de conquistarla. «Valentina, hermosa», dijo Enrique con la familiaridad que se tomaba desde hacía meses, «necesitamos hablar. Hay rumores circulando sobre ti que podrían afectar la imagen de la empresa». «¿Qué tipo de rumores?», preguntó ella, aunque ya se imaginaba la respuesta. «Dicen que estás saliendo con un mecánico. Valentina, sabes que tu imagen personal está directamente ligada a la marca. No puedes permitirte este tipo de aventuras». La sangre de Valentina hirvió. «Enrique, mi vida personal no es asunto tuyo ni de nadie en esta empresa». «Claro que lo es», insistió él. «Eres la cara de Herrera Fashion. Cuando los clientes, los inversionistas, los socios comerciales vean que sales con alguien así, van a cuestionar tu juicio, tu estabilidad». «¿Alguien así?», repitió Valentina con voz peligrosamente baja. «Valentina, sé razonable. El hombre es mecánico, vive en un barrio popular. ¿Qué van a pensar en París cuando vean fotos de ti con él en eventos de la empresa? ¿Cómo vas a explicarlo en las juntas con inversionistas internacionales?» Esa noche, Valentina no pudo concentrarse en nada. Las palabras de Enrique la habían perturbado más de lo que quería admitir, no porque estuviera de acuerdo con él, sino porque sabía que reflejaban lo que mucha gente pensaría. Sebastián, por su parte, había tenido una conversación similar con su vecino don Aurelio, un hombre mayor que conocía el barrio desde hacía décadas. «Mijo», le había dicho don Aurelio mientras tomaban cervezas en la banqueta fuera del taller, «esa mujer no es para ti. Las mujeres ricas juegan con nosotros, los pobres, pero al final siempre regresan con los de su clase». «Don Aurelio, usted no la conoce», había protestado Sebastián. «No necesito conocerla, mijo. Conozco la vida. He visto esto antes. Te va a romper el corazón, ya verás». Esa noche, cuando se hablaron por teléfono,
Tanto Valentina como Sebastián podían sentir la tensión en la voz del otro, pero ninguno quiso admitir las dudas que los estaban carcomiendo. «Sebastián», dijo Valentina finalmente, «¿alguna vez has deseado ser diferente? Haber nacido en otras circunstancias». «Todos los días desde que te conocí», respondió él con honestidad brutal. «¿Y tú?» «Todas las noches», admitió ella. «Pero entonces recuerdo que si hubiera sido diferente, tal vez no habría podido valorar lo especial que eres». Se quedaron en silencio, cada uno en su casa, cada uno en su mundo, conectados solo por una línea telefónica y por un amor que comenzaba a sentirse como una lucha contra el mundo entero. 3 semanas después de aquella conversación telefónica cargada de dudas y sueños imposibles, Valentina tomó una decisión que cambiaría todo entre ellos. Durante una junta con su equipo directivo, anunció que Sebastián Rojas sería el encargado de supervisar el mantenimiento de toda la flota de vehículos de la empresa, así como de las maquinarias en sus plantas de producción. El silencio en la sala de juntas fue ensordecedor. Enrique Villarreal fue el primero en romperlo, con voz cuidadosamente controlada, pero con ojos que brillaban de incredulidad y algo más oscuro. «Valentina, ¿estás segura de esa decisión? No conocemos las credenciales profesionales del señor Rojas. No hemos hecho una evaluación formal de su trabajo, no tenemos referencias empresariales». «Tengo todas las referencias que necesito», respondió Valentina con firmeza. «He visto personalmente su trabajo. Es honesto, competente y confiable. Exactamente lo que necesitamos». Carmen, que estaba tomando notas de la reunión, levantó la vista preocupada. Conocía a Valentina lo suficientemente bien como para darse cuenta de que esta decisión tenía más que ver con el corazón que con los negocios. «Señora Herrera», intervino el contador de la empresa, licenciado Morales, un hombre meticuloso de 50 años. «¿No cree que sería prudente al menos entrevistarlo formalmente? ¿Establecer un período de prueba?» Valentina sintió que la sangre se le subía a la cabeza. «Licenciado Morales, yo manejo esta empresa hace 15 años. Creo que puedo tomar decisiones sobre el personal sin necesidad de explicaciones adicionales». El ambiente en la sala se volvió tenso. Era la primera vez en años que Valentina tomaba una decisión tan importante sin consultar con su equipo, y todos podían sentir que algo más estaba en juego. Cuando la reunión terminó, Enrique se quedó atrás, esperando a que salieran los demás. «Valentina, necesitamos hablar en privado», dijo con voz seria. «Si es sobre mi decisión de contratar a Sebastián, no hay nada que discutir», respondió ella recogiendo sus papeles. «Es exactamente sobre eso», insistió Enrique, acercándose más de lo profesionalmente apropiado. «Valentina, esto se está volviendo ridículo. Es obvio que ese hombre te tiene embrujada o algo así. No puedes mezclar tus aventuras románticas con los negocios de la empresa». Valentina se volteó hacia él con ojos que echaban chispas. «¿Mis aventuras románticas? Es así como ves mi vida personal. Mira, sé que las mujeres de tu edad a veces pasan por crisis, buscan emociones nuevas, aventuras con hombres más jóvenes o de clases diferentes», continuó Enrique, inconsciente de que cada palabra era como aceite en el fuego. «Pero esto ya se está saliendo de control. El rumor de tu relación con ese mecánico ya llegó hasta nuestros clientes en la Ciudad de México». «¿Y qué exactamente están diciendo?», preguntó Valentina con voz peligrosamente calmada. «Que Valentina Herrera ha perdido el juicio, que se metió con un hombre que claramente solo quiere su dinero, que ya no es la empresaria seria que conocían». Valentina sintió como si la hubieran abofeteado, no por los comentarios sobre ella, sino por los comentarios sobre Sebastián. «Enrique, sal de mi oficina. Ahora». «Valentina, yo solo trato de protegerte», dijo él, pero había algo en sus ojos que no era protección sino posesión. «Sabes que siempre he estado aquí para ti. Sabes que hay algo entre nosotros que nunca hemos explorado. Sal de mi oficina antes de que llame a seguridad», dijo Valentina, y esta vez su voz no admitía discusión. Cuando Enrique finalmente se fue, Valentina se desplomó en su silla ejecutiva, temblando de rabia y frustración. Por primera vez en años, se sintió completamente sola en el mundo empresarial que había construido. Mientras tanto, en el taller de la Cruz, Sebastián estaba viviendo su propia tormenta.
Había recibido una llamada de Valentina esa mañana, explicándole sobre la oferta de trabajo. Su primera reacción había sido de sorpresa, luego de sospecha, y finalmente de una especie de pánico. «Roberto, ¿tú qué harías?», le preguntó a su amigo mientras trabajaban juntos en cambiar las balatas de un Chevy. «¿Qué haría de qué?», preguntó Roberto, aunque ya sabía de qué hablaba su amigo. «Valentina me ofreció trabajo en su empresa, un puesto supervisando el mantenimiento de todos sus vehículos y maquinarias. El salario es 3 veces lo que gano aquí». Roberto dejó de trabajar y se irguió, limpiándose las manos en el overol. «Sebastián, hermano, ¿no te das cuenta de lo que está pasando? Esa mujer te quiere tener controlado, te quiere pagar para que seas su mascótica». «No es así», protestó Sebastián, pero su voz sonó menos convincente de lo que él hubiera querido. «¿Ah, no? Entonces, ¿por qué no te ofreció ese trabajo antes de que empezaran a salir? ¿Por qué justo ahora, cuando ya están juntos?». Sebastián no tenía respuesta para eso, porque la misma pregunta había estado atormentándolo desde que recibió la llamada. «Además», continuó Roberto, «¿qué va a pasar con el taller de tu papá? ¿Lo vas a cerrar? ¿Le vas a faltar el respeto a su memoria por un trabajo que te consiguió tu novia rica?». Esas palabras fueron como un puñetazo al estómago. El taller no era solo su negocio, era el legado de su padre, el lugar donde había aprendido no solo mecánica, sino valores como honestidad, trabajo duro y dignidad. Esa tarde, cuando Valentina llegó al taller, la encontró esperándola con una expresión que no había visto antes, distante, casi hostil. «Hola, Sebastián», dijo ella, notando inmediatamente el cambio en su actitud. «¿Pensaste en mi propuesta?». «Sí, pensé en ella», respondió él sin levantar la vista del motor en el que estaba trabajando, «y mi respuesta es no». Valentina sintió como si la hubieran golpeado. «¿Puedes explicarme por qué?». Sebastián finalmente la miró, y había dolor en sus ojos, pero también una determinación férrea. «Porque no quiero ser tu proyecto de caridad, Valentina. No quiero ser el pobrecito al que la señora rica le consiguió trabajo». «¿Cómo puedes decir eso?», preguntó ella, herida. «Sebastián, te ofrecí ese trabajo porque confío en tu competencia, porque sé que eres honesto y trabajador». «¿De verdad?», la interrumpió él. «¿O me lo ofreciste porque te sientes culpable de tener tanto dinero? ¿Porque crees que así vas a poder controlar la relación?». Las palabras se colgaron en el aire entre ellos como una acusación. Valentina se dio cuenta, con horror, de que había parte de verdad en lo que él decía. Tal vez sí había querido encontrar una manera de igualar las cosas entre ellos, de hacer que él se sintiera más cómodo con las diferencias económicas. «Sebastián, tal vez tengas razón en parte», admitió ella con voz pequeña. «Tal vez sí quería encontrar una manera de que fuera más fácil para nosotros estar juntos. Pero no es caridad. Genuinamente creo que serías perfecto para el trabajo». «¿Y qué pasa con mi taller?», preguntó él. «¿Qué pasa con el negocio que me dejó mi papá? ¿Lo abandono para ir a trabajar para ti?». Valentina se dio cuenta de que no había pensado en eso. En su mundo, donde las oportunidades de crecimiento profesional siempre eran bienvenidas, no había considerado el valor emocional que el taller tenía para Sebastián. «Podrías conservar el taller también», sugirió ella. «Contratar a alguien que lo maneje cuando no estés». «¿Con qué dinero voy a contratar a alguien?», exploró Sebastián. «¿Con el dinero que me pagues en tu empresa?». «Valentina, ¿no te das cuenta de que eso me convertiría en tu empleado? ¿Cómo puede funcionar una relación entre un empleado y su jefa?». El silencio que siguió fue doloroso. Valentina se dio cuenta de que, sin darse cuenta, había cometido un error terrible. En su deseo de ayudar, de hacer las cosas más fáciles, había creado una situación que podía destruir lo que tenían. «Sebastián», dijo finalmente, «retiro la oferta. Olvidemos que alguna vez la hice». «No podemos olvidarla», respondió él tristemente, «porque ya me dijo todo lo que necesitaba saber sobre cómo me ves. Para ti soy un proyecto que necesita ser arreglado». «Eso no es verdad», gritó Valentina, las lágrimas finalmente escapando. «Te amo, Sebastián. Te amo exactamente como eres». «Entonces, ¿por qué trataste de cambiarme?», preguntó él con voz quebrada. No tenía respuesta para eso, porque en el fondo tal vez sí había estado tratando de cambiar las circunstancias, sino a él directamente. Esa noche,
No se hablaron por teléfono por primera vez en semanas. Valentina se quedó en su penthouse, contemplando las luces de Querétaro y preguntándose cómo había arruinado algo tan hermoso. Sebastián se quedó en su pequeño departamento arriba del taller, escuchando los ruidos familiares del barrio y preguntándose si Roberto tenía razón, si una relación entre ellos era simplemente imposible. Al día siguiente, las cosas empeoraron. Enrique Villarreal, sintiéndose respaldado por la aparente crisis en la relación de Valentina, decidió tomar acción. Llamó a varios clientes importantes de la empresa, sugiriendo sutilmente que tal vez era tiempo de reconsiderar si Herrera Fashion tenía el liderazgo estable que ellos necesitaban. Carmen fue la que le contó a Valentina sobre las llamadas de Enrique. «Señora, tengo que decirle algo muy grave. Enrique está haciendo llamadas a nuestros clientes, cuestionando su liderazgo». Valentina sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Era una cosa que su vida personal fuera complicada, pero que afectara a su empresa, el trabajo de miles de empleados, era inaceptable. Esa tarde, confrontó a Enrique en su oficina. La conversación fue explosiva, con acusaciones volando en ambas direcciones. Al final, Valentina tomó una decisión que sabía que tendría consecuencias. Despidió a Enrique inmediatamente. «Esto no se va a quedar así, Valentina», le dijo él mientras recogía sus cosas. «Todo el mundo va a saber que perdiste la cabeza por un mecánico de barrio. Tu empresa, tu reputación, todo se va a ir al carajo». Cuando se fue, Valentina se quedó sola en su oficina, sintiéndose como si su mundo se estuviera desmoronando. Su relación con Sebastián estaba en crisis, había despedido a uno de sus ejecutivos principales y los rumores sobre su vida personal estaban afectando su negocio. Por primera vez en años, Valentina Herrera no sabía qué hacer. Una semana pasó sin que Valentina y Sebastián se hablaran. Fue la semana más larga de sus vidas. Valentina trataba de concentrarse en los problemas de la empresa que Enrique había dejado tras su salida vengativa, pero no podía dejar de pensar en el taller de la Cruz, en el café de las mañanas, en la risa honesta de Sebastián. Sebastián trabajaba desde el amanecer hasta muy tarde, tratando de ahogar el dolor en motores y herramientas, pero cada vez que veía un BMW pasar por la calle, su corazón se aceleraba esperando que fuera ella. El viernes por la tarde, mientras Valentina revisaba contratos en su oficina, Carmen entró con una expresión preocupada. «Señora Herrera, hay una señora mayor en recepción que insiste en verla. Dice que es la mamá de Sebastián Rojas». Valentina sintió que se le detenía el corazón. «¿La mamá de Sebastián? ¿Está segura?» «Sí, señora. Es una señora muy educada, pero dice que no se va a ir hasta hablar con usted». Valentina se puso de pie inmediatamente. «Que la pasen a mi oficina, por favor». 5 minutos después, Carmen escoltaba a una mujer pequeña pero de presencia imponente. Esperanza Rojas tenía 60 años, cabello gris perfectamente peinado y la misma mirada directa e inteligente de su hijo. Vestía un traje sencillo pero limpio y llevaba un bolso modesto. Sin embargo, había una dignidad en su porte que llenaba la elegante oficina. «Señora Herrera», dijo doña Esperanza con voz firme pero cortés, «soy Esperanza Rojas, la madre de Sebastián. Disculpe que venga sin cita, pero necesitaba hablar con usted». Valentina se acercó inmediatamente, ofreciéndole la silla más cómoda. «Por favor, siéntese. ¿Puedo ofrecerle algo? ¿Café? ¿Agua?» «Un café estaría bien, gracias», respondió doña Esperanza, estudiando cuidadosamente a la mujer de la que su hijo se había enamorado. Mientras Carmen preparaba el café, las dos mujeres se observaron mutuamente. Valentina veía en los ojos de doña Esperanza la misma honestidad, la misma fuerza tranquila que había reconocido en Sebastián. Doña Esperanza veía en Valentina no a la millonaria de los rumores, sino a una mujer claramente enamorada y claramente sufriendo. «Señora Herrera», comenzó doña Esperanza cuando Carmen salió y las dejó solas, «mi hijo no sabe que estoy aquí. Si se entera, probablemente no me habla en un mes». Valentina sonrió a pesar de su tristeza. «¿Es muy orgulloso?» «Orgulloso como su padre», confirmó doña Esperanza con una sonrisa triste, «y esa ha sido su bendición y su maldición toda la vida». «Señora Rojas», dijo Valentina,
Antes de que diga nada, quiero que sepa que amo a su hijo. Lo amo de una manera que no sabía que era posible, y lo último que quiero es hacerle daño. Doña Esperanza estudió el rostro de Valentina por un momento largo. Sí, puedo verlo en sus ojos, y puedo ver que está sufriendo tanto como él. ¿Cómo está él?, preguntó Valentina, incapaz de contener la pregunta. Terrible, respondió doña Esperanza sin rodeos. No come, no duerme. Trabaja como si los motores fueran a darle las respuestas que busca. Anoche lo encontré sentado en el taller a las 2 de la madrugada, simplemente mirando la silla donde usted se sentaba por las mañanas. Valentina sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Señora Rojas, no sé qué hacer. Todo lo que trato de hacer para ayudar solo empeora las cosas. Sebastián piensa que lo veo como un proyecto de caridad. ¿Y lo ve así?, preguntó doña Esperanza directamente. La pregunta tomó a Valentina por sorpresa por su franqueza. Yo no lo sé. Tal vez. No conscientemente. Pero tal vez sí he estado tratando de arreglar las diferencias entre nosotros en lugar de simplemente aceptarlas. Doña Esperanza asintió. Al menos es honesta. Eso me gusta. Señora Rojas, ¿qué debo hacer? Su hijo no quiere hablar conmigo. Mire, señora Herrera, dijo doña Esperanza inclinándose hacia adelante, yo crié a Sebastián después de que su papá murió cuando él tenía 15 años. He visto a ese muchacho enfrentar deudas, problemas, decepciones, y siempre ha salido adelante con la frente en alto. Pero nunca lo había visto como lo he visto estas últimas semanas. ¿Cómo?, preguntó Valentina. Feliz, verdaderamente feliz. Cuando hablaba de usted, cuando se alistaba en las mañanas sabiendo que la iba a ver, cuando sonreía leyendo sus mensajes. Señora Herrera, en 32 años, mi hijo nunca había estado enamorado, y ahora que lo está aterrorizado. ¿Aterrorizado de qué? De que lo abandonen. Su papá murió y lo dejó solo conmigo. Su primera novia seria se fue con un contador cuando Sebastián tenía 20 y tantos años, diciéndole que no quería pasar su vida con alguien que siempre iba a tener las uñas sucias. Ha aprendido que es más fácil no arriesgarse que arriesgar y perder. Valentina sintió que el corazón se le partía. Pero yo nunca lo abandonaría. Yo nunca. Él no lo sabe, la interrumpió doña Esperanza gentilmente. Y usted tampoco lo sabe, si me permite decirlo. Usted viene de un mundo muy diferente. En su mundo, cuando las cosas se ponen difíciles, se puede resolver con dinero, con influencias, cambiando las circunstancias. En nuestro mundo, cuando las cosas se ponen difíciles, solo se puede resolver con aguante y con fe. Valentina reflexionó sobre esas palabras. ¿Qué me aconseja? Le voy a contar algo, dijo doña Esperanza. Cuando el papá de Sebastián y yo nos conocimos, él era albañil y yo trabajaba en una tienda de telas. Mi familia pensaba que me estaba casando por debajo de mi nivel. La familia de él pensaba que yo era muy fina para él. ¿Sabe lo que hicimos? ¿Qué? Nos fuimos a vivir a nuestro propio lugar, lejos de las opiniones de ambas familias. Construimos nuestra propia vida, con nuestras propias reglas. No tratamos de cambiar el uno al otro, sino de encontrar la manera de estar juntos, siendo quienes éramos. Pero las diferencias entre Sebastián y yo son mucho mayores, protestó Valentina. ¿De verdad?, preguntó doña Esperanza con una sonrisa astuta. ¿O simplemente tienen más dinero de por medio? Esa pregunta se quedó flotando en el aire. Valentina nunca había pensado en eso de esa manera. Señora Herrera, continuó doña Esperanza, mi hijo la ama. Lo sé porque me lo dijo y Sebastián jamás me ha mentido en su vida. Pero también sé que está convencido de que usted va a darse cuenta de que puede tener algo mejor y lo va a dejar. ¿Cómo puedo convencerlo de que eso no va a pasar? No puede, respondió doña Esperanza simplemente. Solo puede demostrárselo con el tiempo, pero primero tienen que volver a hablarse. Él no quiere verme, porque tiene miedo. Señora Herrera, ¿alguna vez ha estado realmente asustada? No incómoda o preocupada, sino genuinamente aterrorizada. Valentina pensó por un momento. Cuando mis padres murieron en un accidente hace 5 años, pensé que no iba a poder manejar la empresa sola. ¿Y cómo superó ese miedo? Enfrentándolo, haciendo lo que tenía que hacer día tras día hasta que ya no tenía miedo. Exactamente.
Sebastián necesita hacer lo mismo. Necesita enfrentar su miedo de perderla, arriesgándose a estar con usted. Se quedaron en silencio por un momento. Finalmente, doña Esperanza habló de nuevo. Señora Herrera, ¿puedo hacerle una pregunta personal? Por supuesto. ¿Qué es lo que más ama de mi hijo? Valentina no tuvo que pensar la respuesta. Su integridad. La manera como me trata como si fuera lo más valioso del mundo, pero sin perder nunca su dignidad. ¿Cómo puede ser fuerte y gentil al mismo tiempo? ¿Cómo me hace sentir segura, no porque tenga dinero o poder, sino simplemente porque es él? Doña Esperanza sonrió. ¿Y sabe qué es lo que él más ama de usted? Me lo dijo la semana pasada cuando estaba particularmente triste. ¿Qué? Que usted es la primera persona en su vida que lo ve completamente, que no trata de cambiarlo, que lo acepta exactamente como es. Dijo que cuando está con usted se siente como la mejor versión de sí mismo. Valentina comenzó a llorar. Entonces, ¿por qué estamos peleando? Porque los dos tienen miedo, respondió doña Esperanza simplemente. Usted tiene miedo de que las diferencias sean demasiado grandes. Él tiene miedo de no ser suficiente para usted. Y cuando las personas tienen miedo, hacen cosas estúpidas. Doña Esperanza se levantó, alisó su falda y tomó su bolso. Señora Herrera, voy a decirle algo que espero que nunca tenga que usar. Si realmente ama a mi hijo, si realmente quiere estar con él, va a tener que decidir qué es más importante, lo que piense la gente o su felicidad. Y él va a tener que decidir lo mismo. ¿Me está diciendo que hable con él? No, respondió doña Esperanza. Le estoy diciendo que decida qué está dispuesta a sacrificar por amor, porque el amor verdadero siempre requiere sacrificio de ambas partes. Cuando doña Esperanza se fue, Valentina se quedó sola en su oficina pensando en sus palabras. Por primera vez desde la pelea, tenía una pequeña esperanza de que tal vez, solo tal vez, había una manera de arreglar lo que se había roto entre ellos. Esa noche, tomó una decisión que sorprendió incluso a Carmen. Canceló todas sus citas de la semana siguiente. Era hora de decidir qué era realmente importante en su vida. Sebastián estaba debajo de un Jetta, tratando de concentrarse en un problema de transmisión, cuando escuchó pasos familiares en el piso de cemento del taller. Su corazón se aceleró inmediatamente, pero cuando salió de debajo del auto, no era Valentina quien estaba ahí, sino su madre. «¿Mamá? ¿Qué haces aquí?», preguntó, limpiándose las manos en el trapo, aunque algo en la expresión de doña Esperanza le dijo que esta no era una visita casual. «Sebastián, necesitamos hablar», dijo ella con voz seria. «Y antes de que digas nada, ya sé que te vas a enojar conmigo». Él frunció el ceño. «¿Por qué me voy a enojar? Porque fui a ver a Valentina». Sebastián se quedó inmóvil, el trapo detenido a medio aire. «¿Qué hiciste qué?» «Escúchame antes de explotar», dijo doña Esperanza, levantando la mano. «Fui a su oficina, hablé con ella, y esa mujer te ama, Sebastián. La ama de verdad». «Mamá», exclamó Sebastián, el volumen de su voz subiendo. «No tenías derecho. Esa es mi vida privada». «Tu vida privada dejó de ser privada cuando empezaste a caminar por la casa como alma en pena», replicó doña Esperanza sin inmutarse. «Sebastián, en 32 años nunca te había visto tan miserable». Sebastián comenzó a caminar de un lado a otro del taller, pasándose las manos por el cabello. «Mamá, ¿no entiendes? Ella y yo somos de mundos diferentes. Es imposible». «¿Imposible por qué? ¿Porque ella tiene dinero? ¿Porque tú eres mecánico?» «Sebastián, ¿desde cuándo el amor se mide por la cuenta bancaria?» «No es solo por el dinero», gritó él finalmente deteniéndose y mirándola. «Es por todo, por la manera como sus amigos nos van a ver, por la manera como mis amigos ya nos ven, por la manera como ella siempre va a sentir que tiene que rescatarme, ayudarme, arreglar mi vida». «¿Y por qué piensas eso?» Sebastián se quedó callado por un momento, respirando pesadamente. «Porque eso es lo que hizo mamá. Me ofreció un trabajo en su empresa, un trabajo que solo me ofreció porque sale conmigo». Doña Esperanza lo estudió cuidadosamente. «¿Y te molesta que haya tratado de ayudarte o te molesta que necesites ayuda?» La pregunta lo golpeó como un balde de agua fría. «¿Qué quieres decir?»
Sebastián, desde que tu papá murió has cargado con todo tú solo. Has mantenido el taller a flote, has pagado las deudas, has sido el hombre de la casa. Has demostrado que no necesitas a nadie. Pero ahora aparece una mujer que quiere darte cosas, que quiere ayudarte, y de repente tu independencia se siente amenazada. Sebastián se sentó pesadamente en una silla de plástico. No es que no quiera su ayuda, mamá. Es que, ¿cómo puede respetarme si siente que tiene que rescatarme constantemente? ¿Te ha faltado al respeto alguna vez? No, admitió él. ¿Te ha tratado como si fueras menos que ella? No. ¿Te ha hecho sentir mal por ser quien eres? No, dijo Sebastián de nuevo, pero más suavemente. Entonces, ¿de dónde vienen estos miedos, mijo? Sebastián se quedó callado por mucho tiempo, mirando sus manos callosas. Finalmente habló con voz apenas audible. ¿Te acuerdas de Claudia? Doña Esperanza suspiró. Claudia había sido la novia de Sebastián 5 años atrás, una relación que había terminado mal. Me acuerdo. Cuando terminó conmigo me dijo algo que nunca te conté. Me dijo que se había cansado de tener que explicarle a su familia por qué salía con alguien que siempre iba a ser un obrero, que quería un futuro mejor que eso. Sebastián. Me dijo que el amor no era suficiente cuando no había ambición, que yo era buena persona, pero que ella necesitaba a alguien que pudiera darle la vida que merecía. Doña Esperanza sintió que se le partía el corazón. Mijo, ¿por qué nunca me contaste eso? Porque tenía razón, mamá. Yo soy lo que soy mecánico, vivo en el barrio. Mi gran logro es mantener este taller funcionando. ¿Qué le puedo ofrecer a una mujer como Valentina? ¿Has visto cómo te mira Valentina cuando está aquí?, preguntó doña Esperanza gentilmente. Sebastián levantó la vista. ¿Cómo? Como si fueras lo más valioso que ha visto en su vida. Sebastián, esa mujer se ilumina cuando habla de ti. No habla de tu dinero porque no tienes. No habla de tu posición social porque no la tienes. Habla de tu honestidad, de tu integridad, de cómo la haces sentir segura y especial. Pero mamá, las diferencias siguen ahí. Claro que siguen ahí, lo interrumpió doña Esperanza. Pero ¿sabes qué más sigue ahí? El amor. Y a veces, mijo, el amor es más fuerte que las diferencias. Sebastián se levantó y caminó hacia la ventana que daba a la calle. Podía ver a las señoras del barrio haciendo sus compras diarias, a los niños jugando fútbol en el parque pequeño de la esquina, la vida simple y honesta que siempre había conocido. ¿Qué me aconsejas, mamá? Te aconsejo que seas valiente. Tu papá siempre decía que un hombre de verdad no es el que nunca tiene miedo, sino el que hace lo correcto a pesar del miedo. ¿Y si no funciona? ¿Y si al final ella se da cuenta de que puede tener algo mejor? Entonces al menos habrás intentado, respondió doña Esperanza. Pero si no intentas, si dejas que el miedo decida por ti, vas a pasar el resto de tu vida preguntándote qué hubiera pasado. Esa noche Sebastián no pudo dormir. Se quedó despierto en su pequeño departamento, pensando en las palabras de su madre, en Valentina, en todo lo que había pasado entre ellos. A las 3 de la mañana bajó al taller y se sentó en la silla donde Valentina solía sentarse por las mañanas, tratando de sentir algún rastro de su presencia. Mientras tanto, en su penthouse de Juriquilla, Valentina también estaba despierta. Había pasado todo el día pensando en su conversación con doña Esperanza, en las decisiones que tenía que tomar, en lo que estaba dispuesta a sacrificar por amor. Al día siguiente, Valentina hizo algo que sorprendió a todos en la empresa. Llegó al trabajo en jeans y una blusa sencilla. Carmen casi se desmaya al verla. «Señora Herrera, ¿está todo bien? ¿Su reunión con los japoneses no es hoy?» «Cancela la reunión, Carmen», dijo Valentina con una calma que no había sentido en semanas. «Cancela todo». «¿Todo? Señora, tiene 3 juntas importantes hoy». «Todo», repitió Valentina. «Necesito hacer algo más importante». A las 10 de la mañana, Valentina estacionó su BMW afuera del taller de Sebastián, pero esta vez no venía con café y pan dulce. Esta vez venía con algo más valioso, una decisión. Cuando entró al taller, Sebastián estaba trabajando en el mismo Jetta de ayer. Al verla se detuvo, con la llave inglesa a medio aire. «Hola, Sebastián», dijo ella, y su voz tenía una serenidad nueva. «Hola, Valentina», respondió él, sin moverse de donde estaba. «Necesito decirte algo», continuó ella.
y espero que me dejes hablar sin interrumpirme. Él asintió dejando la herramienta a un lado. Ayer hablé con tu mamá, comenzó Valentina. Me hizo darme cuenta de algo importante. He estado tratando de arreglar las diferencias entre nosotros en lugar de aceptarlas. He estado tratando de hacer que nuestra relación encaje en lo que yo pienso que debería ser una relación, en lugar de dejar que sea lo que naturalmente es. Sebastián escuchaba sin decir palabra. Sebastián, no te ofrecí ese trabajo porque pensara que necesitabas caridad. Te lo ofrecí porque estaba asustada. Estaba asustada de que las diferencias fueran demasiado grandes y pensé que si podía de alguna manera igualar las cosas, sería más fácil. Valentina, déjame terminar, dijo ella levantando la mano. Pero me di cuenta de algo. No quiero cambiar las diferencias entre nosotros. Esas diferencias son parte de lo que nos hace especiales juntos. Tú me enseñas cosas que nunca habría aprendido en mi mundo. Yo te muestro cosas que tal vez nunca habrías visto en el tuyo. Eso no es algo que hay que arreglar, es algo que hay que celebrar. Sebastián se acercó un paso. También me di cuenta, continuó Valentina, de que he estado viviendo mi vida tratando de complacer a todos menos a mí misma, tratando de ser la empresaria perfecta, la hija perfecta, la imagen perfecta. Pero contigo, por primera vez en mi vida, puedo ser simplemente Valentina. Y esa Valentina se enamoró locamente de un mecánico de la Cruz que tiene las manos más gentiles y el corazón más honesto que ha conocido. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Sebastián. Sebastián, no sé cómo va a funcionar esto. No sé qué va a decir la gente. No sé cómo vamos a manejar las diferencias. Pero sé que te amo y sé que quiero intentarlo. ¿Quieres intentarlo conmigo? Sebastián caminó hacia ella. Tomó su rostro entre sus manos callosas y la besó con todo el amor y la desesperación que había estado guardando durante esa semana terrible. Sí, susurró contra sus labios. Quiero intentarlo. Te amo, Valentina. Te amo tanto que me asusta. A mí también me asusta, admitió ella. Pero tal vez eso significa que vale la pena. Se abrazaron ahí en el taller, entre motores y herramientas, dos personas de mundos diferentes que habían decidido que el amor era más fuerte que el miedo. 3 meses después de su reconciliación, Valentina y Sebastián habían encontrado un ritmo que funcionaba para ambos. Habían establecido reglas tácitas. Ella seguía llegando al taller por las mañanas, pero ahora él también la visitaba en su oficina algunas tardes cuando terminaba el trabajo. Habían aprendido a navegar en sus dos mundos sin tratar de cambiar al otro. Pero el verdadero desafío llegó cuando Valentina recibió una invitación que no podía rechazar. La Cámara de Comercio de Querétaro la había seleccionado como empresaria del año, y la ceremonia de premiación sería un evento formal con todos los empresarios más importantes del estado. Sebastián, le dijo una tarde mientras compartían tacos en el puesto de Doña Esperanza cerca del taller, quiero que vengas conmigo a la ceremonia. Él dejó de masticar y la miró fijamente. Valentina, sabes que ese no es mi ambiente. Lo sé, respondió ella calmadamente, pero eres parte de mi vida, la parte más importante, y quiero que estés ahí conmigo. ¿Y qué le voy a decir a toda esa gente cuando me pregunten a qué me dedico? La verdad, dijo Valentina simplemente, que eres mecánico, que tienes tu propio taller y que eres el hombre más íntegro que conocen. Sebastián suspiró, limpiándose las manos con una servilleta. Valentina, no tengo ni siquiera un traje para ese tipo de eventos. Entonces vamos a comprarte uno, dijo ella, y antes de que tu orgullo proteste, no es caridad. Es una inversión en nuestra relación. Sebastián la estudió cuidadosamente. En los últimos meses había aprendido a distinguir entre las ofertas de Valentina, que venían del corazón, y las que venían de la culpa o el impulso de rescatarlo. Esta claramente venía del corazón. Está bien, dijo finalmente, pero vamos a comprarlo juntos y yo pago mi parte. La búsqueda del traje se convirtió en una aventura inesperada. Valentina lo llevó a una tienda elegante en el centro de Querétaro, pero cuando vieron los precios, Sebastián se dirigió inmediatamente a la puerta. Valentina, no voy a gastar el equivalente a 3 meses de renta en un traje que voy a usar una vez. En lugar de insistir, Valentina sorprendió al vendedor y a Sebastián al decir,
Está bien. ¿Conoces algún lugar más económico donde vendan trajes de buena calidad? Sebastián la llevó a una tienda en el centro histórico donde don Joaquín, un sastre de 70 años, había estado haciendo trajes para las bodas y primeras comuniones del barrio durante 4 décadas. Cuando Valentina vio la pasión con la que don Joaquín hablaba de su oficio, la delicadeza con la que tomaba las medidas, se enamoró del proceso. Don Joaquín, le dijo Valentina mientras observaba las telas, usted haría un traje para mi novio para un evento muy especial. El viejo sastre miró a Sebastián con aprobación. Por supuesto, señorita, pero va a tomar 2 semanas. Los buenos trajes no se hacen de la noche a la mañana. Perfecto, sonrió Valentina. Queremos que sea perfecto. Durante esas 2 semanas, mientras esperaban el traje, otras presiones comenzaron a manifestarse. Carmen, la asistente de Valentina, le mostró un artículo en una revista de sociales donde se especulaba sobre el misterioso novio de la empresaria del año. Señora Herrera, dijo Carmen con preocupación, están investigando. Algunos reporteros han estado preguntando por el señor Rojas. Valentina leyó el artículo, que era sorprendentemente respetuoso, pero claramente curioso. ¿Qué tipo de preguntas están haciendo? Quieren saber sobre su negocio, su familia, cómo se conocieron. Nada malicioso, pero quieren la historia completa, terminó Valentina. Carmen prepara una declaración oficial. Voy a ser completamente transparente sobre nuestra relación. Cuando Sebastián se enteró de que los medios estaban investigando su relación, su primera reacción fue pánico. Valentina, tal vez debería quedarme en casa durante la ceremonia, le dijo esa noche por teléfono. No quiero que mi presencia te cause problemas. Sebastián Rojas, dijo Valentina con voz firme, si no apareces a mi lado en esa ceremonia, voy a ir a tu taller y te voy a arrastrar de las orejas como si fueras un niño de 5 años. A pesar de sus nervios, Sebastián no pudo evitar reírse. ¿En serio harías eso? ¿En estos tacones de 10 centímetros que voy a usar esa noche? Absolutamente. La noche de la ceremonia llegó más rápido de lo esperado. Sebastián se vistió en su pequeño departamento arriba del taller, mirándose en el espejo del baño. Don Joaquín había hecho un trabajo extraordinario. El traje le quedaba como si hubiera nacido usándolo. Era elegante pero no ostentoso, sofisticado pero no pretencioso. Se veía como una versión elevada de sí mismo, no como alguien pretendiendo ser otra persona. Cuando Valentina llegó a recogerlo, ambos se quedaron sin palabras. Ella llevaba un vestido azul medianoche que realzaba sus ojos, elegante pero no excesivo. Sebastián, en su traje nuevo, se veía tan guapo que ella sintió que se le cortaba la respiración. «Estás preciosa», le dijo él, ofreciéndole su brazo. «Tú también», respondió ella tomando su brazo. «Sebastián, ¿estás listo para esto? ¿Contigo? Para cualquier cosa». La ceremonia se realizó en el hotel más elegante de Querétaro. Cuando llegaron, Valentina pudo sentir las miradas curiosas, los susurros discretos, las sonrisas forzadas. Pero Sebastián caminó a su lado con dignidad natural, saludando cortésmente a quienes se acercaban, respondiendo a las preguntas sobre su trabajo con honestidad y sin excusas. El momento más tenso llegó cuando se encontraron con Enrique Villarreal, quien había conseguido invitación a través de sus conexiones en otras empresas. Enrique se acercó a ellos con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Valentina, qué sorpresa verte aquí», dijo Enrique, ignorando deliberadamente a Sebastián. «Pensé que estarías demasiado ocupada con tus nuevos proyectos». «Hola, Enrique», respondió Valentina con frialdad. «Me da gusto que pudieras venir. Enrique, te presento a Sebastián Rojas, mi novio. Sebastián, él es Enrique Villarreal, mi exdirector de marketing». Sebastián extendió la mano con cortesía. «Mucho gusto, señor Villarreal». Enrique dudó un momento antes de estrechar la mano, claramente sorprendido por la elegancia natural de Sebastián. «¿A qué se dedica usted, señor Rojas?» «Tengo un taller mecánico en La Cruz», respondió Sebastián sin defensividad, «especializado en motores europeos y asiáticos». «Qué interesante», dijo Enrique con condescendencia apenas disimulada. «Debe ser un cambio refrescante para Valentina, salir con alguien tan auténtico». Valentina sintió que la sangre se le subía a la cabeza.
Pero antes de que pudiera responder, Sebastián habló con voz calmada pero firme. Señor Villarreal, efectivamente soy auténtico. También soy honesto, trabajador y lo suficientemente afortunado como para haber conquistado el corazón de la mujer más extraordinaria de Querétaro. ¿Usted qué hace para vivir? La pregunta tomó a Enrique por sorpresa. Yo soy director de marketing de... Lo interrumpió Sebastián gentilmente. Así que usted también trabaja con sus manos. Solo que las suyas están acostumbradas al papel y las mías al acero. Ambos trabajos respetables. Enrique se quedó sin palabras, claramente no esperando ese nivel de confianza en sí mismo. Se disculpó torpemente y se alejó. Valentina miró a Sebastián con admiración. Eso fue brillante. Aprendí de la mejor, respondió él, besando su mejilla. Me enseñaste que la dignidad no se mendiga, se lleva. Cuando llegó el momento de que Valentina recibiera su premio, subió al pódium radiante. En su discurso de aceptación, habló sobre el trabajo duro, la integridad en los negocios y la importancia de mantenerse fiel a los valores propios a pesar de las presiones externas. Este premio, dijo mirando directamente hacia donde estaba Sebastián, me lo ha enseñado a valorar no solo el éxito empresarial, sino también las personas que nos hacen mejores seres humanos. He aprendido que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, sino en la calidad de las personas que elegimos tener a nuestro lado. La audiencia aplaudió, pero Valentina solo tenía ojos para Sebastián, que la miraba con orgullo evidente en sus ojos. Después de la ceremonia, fueron abordados por varios empresarios que querían conocer a Sebastián. Para sorpresa de ambos, las conversaciones fueron genuinamente cordiales. Un empresario de la industria automotriz incluso le ofreció a Sebastián un contrato para el mantenimiento de su flota de vehículos. No esperaba esto, le confesó Sebastián a Valentina mientras manejaban de regreso a casa. ¿Qué no esperabas? Que la gente fuera tan normal. Pensé que todos iban a verme como el mecánico pobre que está con la empresaria rica por su dinero. Sebastián, dijo Valentina tomando su mano, la gente puede sorprenderte. Cuando te muestras como realmente eres, sin vergüenza, sin defensividad, es más fácil que te respeten. Y si algunos todavía piensan mal de nosotros, entonces es su problema, respondió Valentina simplemente. Nosotros sabemos lo que tenemos. Esa noche, mientras caminaban por el centro histórico de Querétaro, después de haber dejado el auto, Sebastián se detuvo frente a la fuente de la plaza principal. Valentina, dijo, tomando sus manos, hay algo que quiero preguntarte. Ella lo miró expectante. ¿Crees que podríamos hacer esto para siempre? ¿Enfrentar juntos lo que venga? ¿Me lo estás preguntando como hipótesis? Preguntó ella con sonrisa juguetona. ¿O como propuesta? Sebastián sonrió, se arrodilló frente a la fuente iluminada y sacó del bolsillo de su traje una cajita pequeña. Valentina Herrera, ¿quieres casarte conmigo? El anillo era sencillo pero hermoso, claramente elegido con cuidado y amor. Valentina se quedó sin palabras por un momento, viendo al hombre que amaba arrodillado frente a ella, bajo las luces del centro histórico de la ciudad, donde se habían enamorado. Sí, dijo finalmente, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Sí, quiero casarme contigo. Cuando él se levantó para besarla, los aplausos de la gente que había presenciado la propuesta llenaron la plaza. Era como si toda la ciudad de Querétaro estuviera celebrando su amor. Los preparativos de la boda se convirtieron en una aventura que reflejaba perfectamente la unión de sus dos mundos. Valentina quería 2 ceremonias, una íntima, en el barrio de la Cruz para la familia y amigos cercanos, y otra más formal para cumplir con las obligaciones sociales. Sebastián inicialmente resistió la idea de la segunda ceremonia, pero Valentina le explicó que era parte de honrar ambas partes de quienes eran. No es pretensión, le dijo mientras planeaban los detalles sentados en el taller una tarde lluviosa de marzo. Es reconocer que tenemos responsabilidades con diferentes comunidades. Tú tienes a tu gente del barrio que te han conocido toda la vida. Yo tengo clientes, empleados y socios que son parte de mi vida profesional. Ambos grupos merecen celebrar con nosotros. La primera ceremonia se realizaría en el pequeño patio del taller, decorado con flores sencillas
y las máquinas cubiertas con manteles blancos hechos por las señoras del barrio. La segunda tendría lugar en los jardines del hotel colonial más hermoso de Querétaro, una semana después. Durante los 3 meses de preparativos, la relación entre Valentina y doña Esperanza floreció. La madre de Sebastián se convirtió en la planificadora no oficial de la primera boda, coordinando con las vecinas para la comida, las flores y todos los detalles que harían especial la celebración en el barrio. «Mija», le dijo doña Esperanza a Valentina mientras preparaban tamales en la cocina de la casa familiar, «¿estás segura de que quieres hacer esto? Una vez que te cases con mi hijo, ya no hay vuelta atrás. Ese muchacho ama con todo el corazón, pero también es terco como una mula». Valentina se rió, sus manos ya expertas en extender la masa de maíz. «Señora Esperanza, de eso estoy segura. Su terquedad es parte de lo que me enamoró de él. ¿Y tu familia? ¿Están de acuerdo con todo esto?» Valentina hizo una pausa. Sus tíos del Líbano habían expresado sorpresa y alguna preocupación, pero su tía Fátima, la única familia cercana que le quedaba en México, había sido sorprendentemente comprensiva. «Mi tía Fátima dice que mi padre habría aprobado a Sebastián», respondió Valentina. «Dice que los hombres como él fueron los que ayudaron a construir este país cuando mis abuelos llegaron sin nada». Mientras tanto, Sebastián enfrentaba sus propios desafíos. Su círculo de amigos del barrio oscilaba entre el orgullo de ver a uno de los suyos triunfar y la preocupación de que el éxito lo cambiara. «Sebastián», le dijo Roberto una tarde, mientras trabajaban juntos en un Volkswagen, «solo quiero asegurarme de que sepas lo que estás haciendo, hermano». «¿A qué te refieres?» «Me refiero a que te vas a casar con una de las mujeres más ricas de México. Tu vida va a cambiar completamente». «Mi vida ya cambió, Roberto», respondió Sebastián, limpiando cuidadosamente una pieza del motor. «Cambió el día que la conocí. La pregunta es si va a cambiar para mejor o para peor». «¿Y cómo lo sabes?» Sebastián se detuvo y miró a su amigo. «Porque en estos meses, desde que nos comprometimos, sigo siendo el mismo. Sigo viviendo en el mismo lugar, sigo trabajando en el mismo taller, sigo siendo el mismo hombre. La diferencia es que ahora tengo a la mujer que amo a mi lado». La primera señal de que no todo iba a ser fácil llegó 2 semanas antes de la boda. Un periodista de sociales de una revista nacional había estado investigando la historia de amor de Valentina y Sebastián y publicó un artículo que, aunque no malicioso, explotaba el ángulo de la millonaria y el mecánico de manera sensacionalista. El artículo incluía fotos de Valentina llegando al taller, de Sebastián en eventos elegantes, y especulaba sobre las diferencias en sus patrimonios personales. Aunque el tono era generalmente positivo, el enfoque en el dinero molestó profundamente a Sebastián. «Valentina», le dijo esa noche cuando se encontraron en su restaurante favorito del centro, «¿esto va a ser así para siempre? ¿Siempre van a definir nuestra relación por la diferencia de dinero?» «Sebastián, la gente habla. Es lo que hace. Pero ¿sabes qué? Dentro de 6 meses habrá otra historia que los fascine y se olvidarán de nosotros. Y mientras tanto, vivimos nuestra vida, amamos a nuestra familia, trabajamos duro y demostramos con nuestras acciones que lo que tenemos es real». La sabiduría de Valentina resultó ser profética. Una semana antes de la boda, una empresa competidora de Herrera Fashion intentó un acercamiento hostil, tratando de aprovechar lo que percibían como un momento de distracción para Valentina. En lugar de debilitarla, la situación mostró la fortaleza de la pareja. Sebastián, sin que Valentina se lo pidiera, pasó esa semana apoyándola completamente. Le llevaba cena a la oficina cuando trabajaba hasta tarde. Se quedaba despierto con ella mientras revisaba contratos y le daba masajes en los hombros cuando la tensión la abrumaba. No intentó dar consejos empresariales que no tenía, pero le ofreció algo más valioso: presencia constante y apoyo incondicional. «¿Sabes qué es lo que más me impresiona de ti?», le dijo Valentina una noche mientras trabajaban juntos en su oficina, ella con documentos legales, él organizando los papeles que ella ya había revisado. «¿Qué? Que nunca tratas de ser algo que no eres. No finges entender de negocios que no conoces, pero tampoco te sientes menos por no conocerlos.
Simplemente eres tú, y eso es más que suficiente. La crisis empresarial se resolvió exitosamente, con Herrera Fashion rechazando la oferta hostil y emergiendo más fuerte que antes. Valentina le dio crédito a la estabilidad emocional que Sebastián le proporcionaba. Finalmente llegó el día de la primera boda. El taller de Sebastián había sido transformado en algo mágico. Las máquinas estaban cubiertas con manteles blancos bordados por las señoras del barrio, flores silvestres decoraban cada rincón y una pequeña pista de baile había sido instalada en el patio trasero. El padre Miguel de la parroquia local oficiaría la ceremonia. Valentina se alistó en la casa de doña Esperanza, ayudada por las mujeres del barrio que la habían adoptado como una hija más. Su vestido era hermoso pero sencillo, diseñado por ella misma y confeccionado por don Joaquín, el sastre que había hecho el traje de Sebastián para la premiación. «Mija», le dijo doña Carmen, la señora que vendía elotes en la esquina, «te ves preciosa, como una reina, pero una reina de verdad, no de esas que salen en las revistas». Cuando Valentina caminó hacia el taller, acompañada por su tía Fátima, todo el barrio había salido a verla. Los niños arrojaban pétalos de flores, las señoras aplaudían, y los hombres se quitaban respetuosamente los sombreros. Sebastián la esperaba al lado del padre Miguel, vestido con su traje de boda, también creación de don Joaquín. Cuando la vio caminar hacia él, se le llenaron los ojos de lágrimas. No era solo su belleza lo que lo abrumaba, sino la manera como había abrazado completamente su mundo, como se había ganado genuinamente el corazón de su comunidad. La ceremonia fue perfecta en su sencillez. El padre Miguel habló sobre el amor que supera las diferencias, sobre la importancia de honrar tanto las familias de origen como la nueva familia que se estaba formando. Cuando llegó el momento de los votos, tanto Valentina como Sebastián habían preparado sus propias palabras. «Sebastián», dijo Valentina con voz clara y fuerte, «me enseñaste que el amor verdadero no se trata de cambiar a la otra persona para que encaje en tu mundo, sino de crear juntos un mundo nuevo donde ambos puedan ser completamente auténticos. Prometo amarte, no a pesar de nuestras diferencias, sino por ellas. Prometo ser tu compañera en los días fáciles y tu refugio en los difíciles. Prometo honrar tus valores mientras comparto los míos. Y prometo que, sin importar lo que venga, nunca olvidaré que el amor que compartimos nació en un taller de barrio durante una tormenta, y que esa pureza siempre será el fundamento de todo lo que construyamos juntos». Sebastián tomó sus manos, respiró profundamente y habló con el corazón en la garganta. «Valentina, cuando entraste a mi taller ese día lluvioso, no solo cambió mi vida, cambió quién soy como persona. Me enseñaste que puedo ser orgulloso de mis orígenes sin limitar mis sueños. Prometo trabajar cada día para ser digno del amor que me das. Prometo proteger tu corazón como tú protegiste el mío cuando estaba más vulnerable. Prometo ser tu compañero en todos los mundos donde tengas que caminar, sin perder nunca la identidad que nos unió. Y prometo que cuando seamos viejos y contemos esta historia a nuestros nietos, podremos decir con orgullo que eligieron el amor por encima de todo lo demás». Cuando se besaron como marido y mujer, la celebración estalló. La marimba que los vecinos habían contratado comenzó a tocar. Doña Esperanza sirvió el primer plato de mole que había estado cocinando desde las 4 de la mañana, y la fiesta del barrio comenzó oficialmente. La segunda ceremonia, una semana después, fue elegante y sofisticada, pero ambos concordaron en que la primera había sido la verdadera boda. La segunda era una celebración hermosa para compartir su felicidad con un círculo más amplio, pero la primera había sido la unión de sus corazones y sus mundos. 6 meses después del matrimonio, Sebastián y Valentina habían encontrado un equilibrio perfecto. Él había expandido el taller, contratando a 2 mecánicos más y especializándose en autos de lujo, pero mantuvo el carácter de barrio del lugar. Valentina había descentralizado algunas operaciones de su empresa, abriendo un centro de distribución en La Cruz que empleaba a varias personas del barrio. Juntos habían iniciado un programa de becas técnicas para jóvenes de la comunidad, combinando el conocimiento empresarial de ella con la experiencia práctica de él.
El programa se había vuelto tan exitoso que otras ciudades querían replicarlo. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?, le dijo Valentina a Sebastián una tarde mientras observaban a los primeros becarios trabajando en el taller expandido. ¿Qué? Que no tuvimos que elegir entre nuestros mundos. Encontramos la manera de crear uno nuevo que honra a ambos. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó Sebastián, abrazándola mientras observaban el atardecer desde el pequeño balcón que habían añadido al departamento arriba del taller. Solo de una cosa, respondió ella. ¿Qué? De no haberme descompuesto el auto antes. Se rieron juntos mirando hacia el futuro que habían construido con amor, respeto y la certeza de que cuando dos personas se aman verdaderamente, no hay diferencia que no puedan superar. Años después, cuando contaban su historia, siempre enfatizaban la misma lección. La verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, sino en la capacidad de ver y amar a la persona por detrás de las apariencias. Porque cuando dos personas se ven realmente por lo que son, no por lo que poseen, ninguna diferencia social puede separarlas. El perfume de café colado y el sonido de las máquinas del taller se habían convertido en la banda sonora de un amor que demostró que la dignidad, el respeto y la autenticidad valen más que todo el dinero del mundo. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Valentina y Sebastián los haya conmovido tanto como a nosotros. Esta historia nos recuerda que el amor verdadero trasciende cualquier barrera social cuando está basado en respeto, honestidad y autenticidad. Para seguir este viaje emocional, hemos preparado una playlist especial con historias igualmente cautivadoras que exploran el poder transformador del amor genuino. Encuéntrenla aquí haciendo clic a su izquierda. Si les gustó esta historia de amor que nació entre herramientas y motores, pero floreció hasta convertirse en algo extraordinario, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta al video. Todos los días traemos historias únicas que celebran la complejidad y la belleza de las relaciones humanas. Cuéntenos en los comentarios, ¿creen que el amor puede superar cualquier diferencia social? ¿Han vivido alguna historia similar? Los esperamos en los comentarios para compartir sus propias experiencias de amor que desafía las convenciones. Hasta la próxima historia.